justo a tiempo en el lugar preciso, dice un eslogan de una empresa que pretende llegar a todos los lugares del mundo llevando un paquete de una persona. Ese eslogan me ha hecho meditar durante mucho tiempo cuán justo y cuán a tiempo estamos cuando las personas requieren escuchar el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y es que la verdad, parecería que la iglesia ha comenzado a olvidar el mensaje de la gran comisión. Vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enséñeles todas las cosas que yo os he mandado, y entonces yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Durante la efervescencia de los años 60, 70, 80, el cristianismo evangélico explotó, llevando campañas, llevando discipulados, llevando una serie de formas el mensaje de Jesucristo. Las conversiones de las personas, las manifestaciones de fe fluían a borbotones como el manantial que surge en la montaña. Pero en la medida que han pasado los años y aquella euforia que era en cierta medida escapista, Cristo pronto viene, Cristo ya viene, parece que la iglesia se ha letargado y se ha olvidado que hay que estar a tiempo, justo a tiempo, en el lugar preciso para hablar la palabra de Dios. Pero se requieren algunos elementos, entre ellos escuchar la voz de Dios, saber escuchar el mensaje de Dios, saber ser dirigido de parte del Señor. También requiere que la persona que es dirigida de parte de Dios pueda tener la disposición necesaria para realizar la labor que le ha encomendado Dios. Es precisamente un ejemplo que encontramos en la Escritura la que nos hace meditar de una manera mucho más seria en este ideal de estar justo a tiempo y en el lugar preciso. Allá en la narrativa del libro de los Hechos, capítulo 8, versos 26 al 32, y todavía continúa después la narrativa, encontramos a un creyente llamado Felipe. Felipe, que ha sido mensajero en Samaria, que ha tomado el llevar el mensaje, pues salió disperso debido a la persecución que en Hechos 8:1 se había venido sobre los hermanos. Él pasa predicando el evangelio con mucha energía. Pero Felipe tenía también 3 hijas profetisas, nos enseña la Biblia. Pero en el punto preciso que quiero desarrollar para ustedes, implica que él es abordado por un mensajero de Dios para decirle lo que debe hacer. Veamos el verso 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Fabuloso. Un mensajero de Dios. El ángel del Señor le lleva un mensaje a Felipe, y ese mensaje es tan preciso, tan evidente, tan claro, que no queda otra sino cumplir aquel mensaje que dicho mensajero angelical está trasladando. Levántate y ve al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Vea qué indicaciones más específicas las que el mensajero de parte de Dios le da a Felipe. ¿Cuántas veces Dios ha utilizado a diversos mensajeros para que nosotros podamos entender lo que debemos realizar, la tarea que debemos realizar? Y a veces nosotros dudamos del mensajero que Dios ha utilizado. Felipe, por supuesto, gustó el que un ser angelical le hablara, pero en la actualidad Dios no solamente utiliza ángeles, sino también a los ministros, a los hermanos, a quien nosotros ni siquiera nos imaginamos, el Señor utiliza para darnos indicaciones precisas de lo que nosotros debemos hacer. Así que debemos de tener esa capacidad de escuchar la voz de Dios, el mensaje de Dios,
de ser dirigidos de parte de Dios para poder realizar la obra. Pero vemos en el verso 27. Entonces él se levantó y fue. Fabuloso. Qué disposición la que tenía Felipe. El ser angelical le indica, le dice lo que debe realizar, lo que debe hacer, y él se levanta para cumplir. ¡Qué disposición! Y fue. ¿A dónde fue? Al sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y miren lo que pasa. Felipe ahora, siendo dirigido por el mensajero de Dios, siendo una persona que cumple y realiza con disposición lo que el mensajero le dice, está justo a tiempo y en el lugar preciso. Vea lo que sigue diciendo el verso 27. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía, dice el verso 28, sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Vea qué fabuloso. Justo a tiempo, en el lugar que alguien necesitaba el mensaje de salvación, Felipe está, por haber sido dirigido, por haber aprendido a ser sensible al mensaje de Dios, al consejo que el mensajero de Dios da, y también está dispuesto. Y entonces aparece en el lugar preciso donde alguien necesita la palabra. Pero noten ustedes cómo la dirección hacia Felipe es mucho más seria que un mensajero de parte de Dios. El verso 29. Y el Espíritu Santo dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. A ver, él ya había sido dirigido por un mensajero de Dios, ya había estado dispuesto, pero ahora de manera personal, de manera más íntima, el Espíritu Santo le habla, le dirige. Y eso, queridos hermanos, es necesario en la actualidad. Necesitamos con urgencia ser dirigidos por el Espíritu Santo para estar a tiempo, justo a tiempo y en el lugar preciso para predicar la palabra de Dios. Felipe escucha al Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dice: acércate a ese carro. Sí, ya había obedecido al mensajero: ve a tal lado y dirígete hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Él obedece inmediatamente, está en ese lugar, pero él no sabía qué debía hacer. Entonces el Espíritu Santo más íntimamente lo dirige y le dice: acércate a ese carro. ¿Y qué vuelve a hacer Felipe? Vuelve a obedecer. Maravilloso. Para poder obrar, para poder realizar la obra que Dios nos da, necesitamos sí escuchar a los mensajeros que Él nos envía para darnos direcciones precisas, qué es lo que debemos hacer. Debemos de tener disposición, pero también debemos de tener la capacidad de escuchar al Espíritu Santo, de tener oído espiritual para que el Espíritu Santo nos dirija. Y entonces, siendo que ahí va ese funcionario, dice el verso 30, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Y vean qué maravilloso, porque además de ser esa persona que se deja dirigir por el Espíritu Santo, tiene inmediatamente la decisión de buscar un puente natural para predicar el Evangelio. Ustedes saben lo que pasa. Aquel hombre no entendía porque no había quien se lo explicara. ¿Dice esto el profeta de sí mismo o de alguien más?, preguntó. Felipe comenzó desde esa escritura a contar de Jesucristo el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación. Y yendo en cierto lugar había agua, y aquel hombre, después de haber entendido que Jesucristo era la salvación, dice: allí hay agua, que impide que yo sea bautizado. Y Felipe le responde: si crees de todo corazón, bien puedes. Y aquel hombre dice: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y descienden, lo bautizan, y el Espíritu toma a Felipe y lo quita del lugar. ¿Por qué? Porque Felipe estuvo justo a tiempo, en el lugar exacto. ¿Para qué? Para predicar la palabra, para salvar a una persona, para que esa persona entendiera el mensaje de salvación.
Y cuando ya había dado el mensaje de salvación, cuando ya había logrado que aquella persona conociera a Jesús, entonces se dejó llevar por el Espíritu Santo a seguir en otro lugar la función que le había sido encomendada. Fabulosamente, hermano, hermana, el consejo pastoral es: deja que Dios te guíe para estar justo a tiempo y en el lugar preciso para predicar el Evangelio. Deja que los mensajeros de Dios te guíen, te dirijan. Ten la disposición de hacerlo. Escucha la voz del Espíritu Santo y cumple, porque Dios te quiere usar justo a tiempo y en el lugar preciso. Espero que Dios te haya dicho algo, pero sobre todas las cosas, espero que a partir de ahora, como Felipe, estés justo a tiempo y en el lugar exacto. Quiero que ores conmigo. Padre bendito, gracias por nuestra audiencia, por aquellos que se conectan con nosotros. Y en esta cápsula pastoral, lo que deseo es que realmente nuestro corazón se abra a escuchar a tus ministros, a tus mensajeros, a tener la disposición necesaria para cumplir la gran comisión, pero también para ser guiados por el Espíritu Santo. Estar, por supuesto, listos, preparados para obedecer tu voz. Ayúdanos a que muchas personas sean salvas, porque nosotros estamos justo a tiempo y en el lugar preciso. Gracias, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Espero que a partir de ahora estés como yo, como Felipe, justo a tiempo y en el lugar exacto. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos la próxima.